Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado al final de nuestra segunda semana de Alimento Diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el Evangelio de Cristo. Título del tomo: La cruz, el hito de la dispensación de la fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: La presión de los que defienden la circuncisión para no ser perseguidos. Día domingo, leer con oración. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo, capítulo 5, versículo 11. Repetimos: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Título del día: La dispersión de la iglesia en Jerusalén y su degradación. El día de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Aunque la Biblia, en el libro de Hechos, no registra mucho sobre la primera persecución que sufrió la iglesia, el registro histórico indica que esta persecución, en el año 35 después de Cristo, 6 años después de Pentecostés, fue tan severa que todos los que habían creído en Jerusalén, con excepción de los apóstoles, abandonaron sus hogares y se dispersaron por Judea y Samaria. Podemos ver la intensidad de esta persecución entre líneas en las cartas de Pablo, quien fue un gran perseguidor de la iglesia. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Pablo usaba como justificación para asolar la iglesia su profundo celo por las tradiciones de sus padres. Versículo 14. Sin duda, al igual que él, había muchos otros celosos de la ley. Así que además de Saulo, había muchos que también devastaban la iglesia. Él confirmó esto en la ocasión en que se defendió, cuando fue arrestado en Jerusalén y querían matarlo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hechos, capítulo 22, versículos 3 al 5. Por estos versículos queda claro que Pablo no solo perseguía a los hermanos en Judea y Samaria, sino que fue aún más lejos, a Siria. Y en su defensa ante el rey Agripa testificó: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos, capítulo 26, versículos 9 al 11. Esto produjo una gran presión sobre la iglesia en Jerusalén, lo que afectó directamente el liderazgo de Pedro y Juan. Es posible que fueran criticados como radicales por enfrentarse a las autoridades, lo que generó consecuencias para todos. En ese contexto surgió un grupo que defendía la circuncisión, que comenzó a predicar el regreso a las prácticas del judaísmo para de ese modo librarse de la persecución. Al respecto, Pablo declaró: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
Gálatas capítulo 6 versículo 12. Sin duda, enfrentar esta persecución fue un gran desafío para los cristianos de aquella época. Comenzó con el episodio que culminó con la muerte de Esteban. En el año 37 después de Cristo, Pablo se convirtió, pero continuó predicando en otras regiones. 3 años después, en el año 40 después de Cristo, fue a Jerusalén para encontrarse con Pedro y no vio a ninguno de los apóstoles, solo a Jacobo, el hermano de Jesús. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Habían pasado 5 años y la interferencia de los judaizantes había debilitado el liderazgo de Pedro, quizás porque Jacobo era más tolerante con respecto a la práctica de la ley. De hecho, cuando Pedro regresó a Jerusalén, fue criticado por estar con los gentiles en la casa de Cornelio, y disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hechos, capítulo 11, versículos 2 y 3. Esto indica que había una facción en la iglesia llamada los que eran de la circuncisión. Poco después, en el año 50 después de Cristo, la situación se complicó aún más, ya que algunos individuos que descendieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos, capítulo 15, versículo 1. También había algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 5. Esto ya se había convertido en una práctica en la iglesia en Jerusalén, pues cuando Pablo y Bernabé subieron a discutir este asunto, fue Jacobo quien, ambiguamente, pronunció las últimas palabras de aquella reunión, dando las ordenanzas que los gentiles debían observar. Versículo 20. Reintroduciendo así las antiguas costumbres de la ley en la vida de la iglesia de forma oficial. Unos años después, en el año 58 después de Cristo, Jacobo le informó al apóstol Pablo que en la iglesia en Jerusalén había decenas de millares de creyentes judíos, todos celosos de la ley. Hechos, capítulo 21, versículo 20. Lo que indicaba un claro declive en la vida de la iglesia. El apóstol Pedro ni siquiera es mencionado en esta ocasión. Nadie sabe con certeza su paradero, pero ciertamente ya no vivía en Jerusalén. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, Dios permitió que el Imperio Romano, por medio de su comandante, el príncipe Tito, destruyera la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, la iglesia de esa ciudad también fue removida. Relatamos de manera clara la historia de los primeros años de la era de la iglesia para que todos nosotros hoy seamos advertidos acerca de 2 períodos distintos. El primero estuvo completamente guiado por la palabra y la enseñanza de los apóstoles, con la acción abundante y poderosa del Espíritu Santo. Tras la gran persecución del año 35 después de Cristo, comenzó el segundo y lamentable período, en el que la práctica de la fe se mezcló con la tradición y la ley, anulando así la cruz de Cristo. En el intento humano de conciliar ambas cosas, el propósito de Dios se vio perjudicado. Que todos seamos despertados al hecho de que debemos agradar y obedecer únicamente a la palabra que viene del Hijo, transmitida por boca de los apóstoles y ejecutada por el Espíritu Santo con poder en aquellos que creen. Que el Señor nos bendiga. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.